Gloria sea al Señor. Démosle una ofrenda de palmas al Rey que vive para siempre. Su misericordia, su amor, su bondad y su cuidado. Qué bendición. Nos deleitamos siempre, ¿verdad?, en su presencia y en la alabanza tan maravillosa, tan preciosa que Dios nos permite poder entonar en este lugar. Te invito a que cierres tus ojos. Vamos a orar como siempre para poder entrar a compartir la palabra del Señor y pedirle que Él siga equipándonos. ¿Cuántos anhelan que el Señor nos siga equipando, nos siga hablando? Amén, aleluya. Amadísimo Padre, te damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar entre nosotros, Padre amado. Recibe toda gloria, toda honra, toda alabanza, Señor, esta noche. Venimos a tu presencia, Señor, porque tenemos hambre y sed de tu palabra. Te pedimos, Señor, que este mensaje nos sustente, nos capacite, nos lleve a la reflexión y al cambio, Señor. Escribe en nuestro corazón tu palabra, ayúdanos a vivirla, a compartirla, Señor. Por favor, en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y que no salgamos como venimos, sino una gloria aún mayor, porque como tu palabra lo dice, vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, Señor. Ayúdanos a vencer todos los obstáculos en nuestras vidas, los momentos difíciles, a confiar en ti plenamente, Señor, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Somos ovejas de tu prado, tú eres el buen pastor y tú cuidas y velas por nosotros y sabemos que nada nos faltará, Señor. Que nuestra fe cada día más sea más firme, más robusta, creyendo y confiando en todas tus promesas, Señor. Todos los días de nuestra peregrinación, hasta que suene la trompeta y vayamos, Señor, a esas casas que tú has preparado, esas moradas benditas, Señor, donde tu pueblo estará contigo. Gracias, Espíritu de Dios. Amén, amén y amén. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Quiero que me acompañes a esta porción de las Escrituras que está aquí en Romanos capítulo 1, verso 1. Y de aquí quiero hablar algo muy interesante que miraba yo en la palabra de Dios, en las Escrituras. Bueno, todo es interesante, ¿verdad? ¿Qué no es interesante en la Biblia? Realmente todo de principio a fin es espectacular, es maravilloso y glorioso. En Romanos capítulo 1, verso 1, el apóstol Pablo dice: Pablo, siervo de Jesucristo y llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pero cuando nosotros leemos este verso, también podemos preguntarnos: ¿será que solo el apóstol Pablo fue apartado para el evangelio? ¿O también nosotros estaremos siendo apartados para llevar esas buenas nuevas del reino? Nosotros sabemos que cuando hablamos de buenas nuevas, hay muchas buenas nuevas. Por ejemplo, el Señor dice que Él nos ha dado lengua de discípulo para levantar con una palabra a un caído, a un desanimado, a alguien que está afligido. Esa es una buena nueva a la cual nosotros podemos llevarle en el momento en el cual está pasando por ese proceso. Pero sabemos que la buena nueva más importante de todo es que las personas puedan escuchar que hay perdón de pecados. Al arrepentirse y entregar su vida a Jesucristo, hay vida eterna. Y esa es la buena nueva principal y la más importante que nosotros debemos de presentarle a las personas. Y no solamente como esa buena nueva, tu vida va a cambiar, tu vida va a ser mejor o no vas a tener problemas. No. Esas son buenas nuevas que pueden venir después, pero la principal buena nueva es que hay perdón de pecados si en realidad se arrepiente, y ese es el evangelio que el Señor quiere que nosotros compartamos y que Dios nos ayude para ser habilitados cada vez más para compartir ese evangelio. Pero de lo que yo quiero hablar en esta noche, y le he puesto como título apartados. El apóstol Pablo está diciendo: el Señor me apartó para llevar el evangelio. Así que en esta noche que el Señor nos aparte a nosotros también para llevar esas buenas nuevas. En el Nuevo Testamento, cuando miramos esa palabra apartado, yo encontré esa palabra que aparece ahí en Romanos 1.1 del numeral griego 873, que quiere decir dejar fuera por límite o separar, ¿verdad? El apóstol Pablo está diciendo que el Señor los separó para poder llevar ese evangelio y compartirlo a los gentiles.
Pero de aquí podemos entender muchas cosas, porque cuando entendemos que nosotros nos tenemos que apartar, nosotros cada día más nos tenemos que apartar. Nos hemos apartado ya de muchas cosas, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Nos hemos apartado de muchas cosas, pero todavía falta que nos sigamos apartando de otras. Y más cuando el Señor tan lindo, ¿verdad? A través de su palabra saca a luz aquellas cosas en las cuales todavía tenemos o están en nosotros y que debemos de ir apartando cada día más de nuestra vida. Miren, todos aquí anhelamos la santidad, y la santidad es hermosa. Y la santidad tiene que ver con estar también separado, con estar apartado para Dios, que es lo que implica todo ello. Pero cuando nosotros miramos de dejar fuera por límite, hay cosas que nosotros tenemos que dejar fuera de nuestra vida, poniendo límites. Los límites en el Señor, amados hermanos, son buenos. Los límites que el enemigo nos quiere poner, esos hay que traspasarlos. A veces el enemigo nos quiere limitar en muchas cosas, y tenemos que también pedirle al Señor que nos ayude para romper esos límites donde Satanás quiere estorbarnos y quiere detenernos. Pero aquellos límites que Dios quiere en nuestras vidas, esos son buenos. Si nosotros no tenemos límites, podemos caer en libertinaje, y ahí es donde entramos en el pecado. Entonces hay mucha gente que no tiene límites en su vida, y por eso es que está contaminado y tiene un montón de cosas que hay que cambiar en el nombre de Cristo Jesús. Pero hay muchas cosas a las cuales nosotros debemos de poner límites en nuestras vidas, y también límites que creo algunas personas. Por ejemplo, cuando hablamos del respeto, el respeto tiene que tener también límites, ¿verdad? Ustedes saben que los hijos deben de honrar a sus padres, deben de respetarlos. Y ese es un límite que el padre también se encarga de poner en su trato diario con sus hijos, y en la forma como les habla y también los enseña. Entonces de esa manera está poniendo un límite también de su vida. Pero uno debe tener cuidado cómo se dirige a las demás personas. Deben de haber límites, y el respeto es uno de lo cual debe de tener en nuestras vidas, y eso tiene que ver con apartar las decisiones también. Sabemos que los consejos son preciosos. La Biblia dice: en la multitud de los consejeros está la sabiduría, y los consejos son buenos. Pero también hay que poner un límite, porque el consejo es ese, se te da, pero tú decides si lo haces o no lo haces. Y cuando tal vez ya alguien, a través del consejo, lo hemos aprendido nuestro apóstol, te quiere gobernar, hay que poner límites en ese momento, y también no dejar que te vayan a gobernar a través de este consejo que puedan darte. Si nosotros ya somos suegros, o si vamos a ser en un futuro, también debemos de aprender a poner límites, porque ahora hay mucho problema, ¿verdad? La nuera con la suegra, el yerno con el suegro, y a veces ya no se hablan, ya no, porque a veces traspasaron esos límites. Y debemos de tener mucho cuidado de pedirle al Señor, ser muy respetuosos, orar por ellos, aconsejarlos y ponerlos en las manos de Dios. Pero cuando hablamos de esa palabra, entonces separar de muchas cosas que tenemos que apartar de nuestra vida. Entonces vamos a empezar a verlo en la Biblia, donde aparece esa palabra del griego 873 que nos habla de apartar. Y vamos a ver en Hechos capítulo 19, verso 9, aquí hay por lo menos 3 cosas de las cuales nosotros nos tenemos que apartar. Tenemos que pedirle al Señor, en su gran amor, en su bondad, que nos dé ese entendimiento, esa sabiduría, para poder apartarnos de todo aquello que a Él no le agrada. Y aquí por lo menos vemos 3 cosas que hizo el apóstol Pablo, separando a los discípulos de. Dice la palabra del Señor: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos. Y luego, ¿qué dice? Separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Entonces, cuando nosotros miramos acá, el apóstol Pablo estaba compartiendo la palabra entre los judíos, pero dice que estos judíos tenían 3 cosas. Lo primero que vamos a ver acá es que dice que ellos se estaban, ¿qué? Endureciendo. Estaban endureciéndose. Entonces,
Pablo dice, él se apartó de ellos y luego ¿qué hizo con los discípulos? Los separó de este grupo y se los llevó y siguió enseñándolos y discipulándolos. Entonces nosotros debemos de pedirle al Señor que nos ayude a atender el consejo de los ministros. Nosotros vemos a un apóstol Pablo separando a los discípulos y por eso es de que los 5 ministerios constantemente están enseñando, equipando al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios se separe de todas aquellas cosas que no están bien. Si nosotros ponemos atención en los mensajes, se van a dar cuenta que cada mensaje que se da lleva un sentido de separarnos de. Todos los mensajes que podamos ver nos están enfocados en apartarnos cada día más, en santificarnos de Dios. De todos los mensajes que hemos podido ver, podemos escuchar, si los analizamos, de qué me tengo que separar. Cada uno de ellos tiene una enseñanza de qué cosas nos debemos de alejar. Entonces, cuando miramos lo primero, ¿cómo estaban estas personas? Ellos estaban, ¿qué? Endureciéndose. Entonces, ¿de quiénes te tienes que apartar? De los endurecidos. Y fíjate que la palabra endurecido, del griego 71-88, lo puedes buscar. Uno de los significados de ahí quiere decir insensible. Te tienes que apartar de los insensibles. Porque, hermanos, miren, hay personas que se han endurecido tanto que ya no son sensibles a la situación de muchas personas. Cuando nosotros miramos el versículo más pequeño de la Biblia, creo que es Juan 11:35, si pueden checar ese versículo, pero dice la Biblia, Jesús lloró cuando fue a la tumba a levantar a Lázaro. Pero ¿por qué lloró el Señor Jesucristo? ¿Lloró por Lázaro? No, Él dijo, nuestro amigo Lázaro ha muerto, voy pues a resucitarlo. Y Él sabía que lo iba a levantar, pero la Biblia dice, así dice, amigo, Jesús lloró. Pero ¿qué dicen los versos antes? 33, 34. Cuando Jesús la vio llorando. Y cuando Jesús la vio llorando. Y a los discípulos, y a los judíos. Que vinieron con ella llorando también. Que vinieron con ella llorando también. Se conmovió. Profundamente. En el espíritu. Y se entristeció. Y luego dice, y Jesús lloró. Hermanos, miren qué tremendo, ¿verdad? El Señor se conmovió al ver la situación de ellos, el dolor, la tristeza que había en sus corazones, porque Él no es ajeno a nosotros. Pero entonces nosotros podemos ver que tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que Él es sensible a las circunstancias, que Dios nos ayuda a ser sensibles. Nosotros no podemos, hermano, como decir, ay, hermano, usted lo que se aflige, si usted se muere, nos vemos en el cielo. Eso es ser insensible. Eso es ser insensible. Creo yo que podemos animar y decirle, mire, hermano, nosotros tenemos esperanza, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pero pidámosle al Señor. Eso no es ser insensible en el corazón. Pero hay gente que en este tiempo ya no es sensible, ya no siente ese dolor por los demás. La Biblia dice que debemos de reír con los que ríen. Y luego dice, y llorar con los que lloran. Entonces debemos de tener esa sensibilidad en nuestro corazón. Por eso pidámosle al Señor de alejarnos de aquellas cosas que nos pueden endurecer. Una de las cosas que debemos de pedir al Señor constantemente es decirle, Señor, yo quiero ser sensible. Yo quiero ser sensible a tu palabra, que cuando yo la escuche, mi corazón se conmueva, que cuando yo esté alabando y adorando, mi alma te alabe y te adore, mi espíritu, y no ser como aquellos que ya no sienten nada en este momento. ¿Por qué? Porque se han estado volviendo insensibles, se están endureciendo en su corazón. Y parte de ello, esa palabra insensible quiere decir obstinado, que nos habla de una persona orgullosa. Y la palabra orgullo y obstinado tiene que ver con detenerse. Es decir, es una persona que no quiere avanzar, no quiere caminar, no se sujeta y comienza a murmurar. Dice, todo eso tiene que ver con una persona endurecida, una persona insensible. Entonces, oremos al Señor, hermanos, que nunca en nuestro corazón haya orgullo. Porque cuando empezamos a llenarnos de orgullo, vamos a empezar a murmurar y ya no vamos a caminar.
El orgulloso no camina. Si le dicen, mira, vení, caminemos, hagamos esto, él no avanza. Él avanza cuando él quiere y se detiene. Y eso no puede ser posible porque nosotros somos un ejército. Y si tú estás en el ejército de Dios, si el general dice una palabra, uno debe ir en pos de. En ese pensar de que somos el ejército de Dios. Entonces ahí no cabe orgullo, no debe de haber orgullo en nuestro corazón. Y por eso debemos de pedirle al Señor que nos ayude a alejarnos de todo aquello que quiere endurecer nuestro corazón. Esa palabra de endurecer también nos habla de secarse. Aquellos que se están secando, que ya no tienen el agua de la palabra y están envejeciéndose espiritualmente. Debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos aleje de toda insensibilidad, de secarnos en nuestra vida espiritual, de ser severos. Tiene que ver con ser severos, ser personas que son muy rigurosas, que son muy ofensivas, que son violentas, que maltratan. Y dice, tiene un significado también de desnudar y de amargado. Miren todo lo que tiene que ver con esa palabra endurecerse. Ser una persona áspera, una persona dura, una persona que se está amargando. Porque ¿cómo habla el amargado? ¿Será que el amargado habla con dulzura? Definitivamente que no. El amargado va a ser violento, va a ser violenta, va a ser áspera, porque hay algo allá dentro de su corazón que necesita ser ministrado. Y nosotros debemos de estar velando, porque la Biblia dice el corazón es engañoso más que todas las cosas. Entonces hay que chequear nuestro corazón para ver si no hay algo de esto en nuestro corazón y decirle, Padre, ayúdanos, porque quizás estamos reaccionando en violencia, en ser severos, en ser duros, porque tal vez hay algo que allá en el fondo nos está amargando y tenemos ese orgullo y nos estamos endureciendo. Que Dios nos ayude y nos ministre en esta preciosa noche para que ninguno de acá se le va a endurecer su corazón en algún momento. Qué tristeza cuando se endurece el corazón de alguien. Ya no escucha la voz de Dios, ya no obedece a la voz de Dios, entra en rebelión en su corazón. Lo segundo que nosotros miramos acá, que el apóstol Pablo separó a los discípulos, dice, pero endureciendo a algunos de ellos y no creyendo. Entonces los que no creen son ¿qué? Incrédulos, no tienen fe, no tienen confianza. La palabra fe normalmente nos habla de confianza, nos habla incluso de fidelidad. Entonces todas estas cosas debemos de pedirle al Señor que nos aparte de toda incredulidad. Miren qué tremendo es, pero en el discipulado del Señor, Él tenía 12 apóstoles. Y cada uno de ellos tenía ciertas circunstancias. Por ejemplo, Pedro, ¿cómo era el apóstol Pedro en su carácter? Un poco agresivo, aguerrido, un poco imprudente para hablar y era de los que decía cosas a veces sin pensar, ¿verdad? Voy contigo hasta la muerte si es necesario. Esa noche lo niega 3 veces. Saca la espada y le tira la cabeza a Malcom, el siervo del sumo sacerdote, le quita la oreja. Vemos tantas cosas de Pedro. Pero cómo era Juan también en su caminar con el otro apóstol, cuando dice, Señor, si quieres, oramos para que caiga fuego y los consuma. Entonces, ¿cómo eran ellos en ese momento? ¿De qué espíritu sois vosotros?, les dijo el Señor Jesucristo. Y luego vemos a un hombre, Judas, amante del dinero, que traiciona al Señor Jesucristo. ¿Y qué de Tomás? ¿Cómo era Tomás? ¿Qué le dice el Señor cuando resucita? Toca mis heridas, mira mis manos, mete tu mano en el costado. Cree, no seas incrédulo, sino creyente. Bienaventurado todos los que me creen sin haberme visto, todos los que tienen fe. Sin embargo, dentro del discipulado del Señor Jesucristo había uno que estaba con falta de fe. En Lucas capítulo 24, los discípulos, dice, camino de Emaús, dijeron, nosotros creíamos que este era el Mesías. Sin embargo, hoy ya hace 3 días de que todo esto ha acontecido. Dice, creíamos. Estaban empezando ya a dudar en su corazón, estaban siendo falta de fe. Entonces, hermano, que nosotros nos ayude, porque yo siempre he escuchado a muchas personas decir, no, mire hermano, es que mire, yo sí tengo una gran fe, pero ya en el momento donde se debe de evidenciar ya no se ve una gran fe, ni siquiera una fe chiquita, a veces desaparece. Entonces, ¿cómo está tu fe?
¿Cómo está mi fe? Porque la fe no se evidencia solo en palabras, ¿o sí? Porque decir que yo tengo fe, entonces ya ahí nos medimos todos. Qué gran fe la del hermano. ¿Cómo habla de la fe? No, la fe se demuestra también por obras, dice Santiago, actuando y caminando. Y dice, ¿se recuerdan que leímos en Habacuc 3, 4 creo que es que dice, el justo por fe vivirá? Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a seguir siendo llenos de fe en nuestro corazón. Y sabemos ese versículo tan hermoso y tan famoso, Romanos 10, 17, el más la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Constantemente estar escuchando la palabra de Dios va a hacer que la incredulidad de nuestra vida vaya saliendo cada día. Apartémonos entonces de toda incredulidad y de los que no tienen fe, porque ¿qué pasa pues si te juntas tú con alguien que no tiene fe? ¿Qué te va a ministrar? Su incredulidad. Y lo peor es que a veces le terminamos creyendo más al incrédulo, ¿verdad?, que aquel que tiene fe. No dejamos nunca de aprender y de recordar y de mencionar los 10 espías incrédulos contaminaron a toda una nación por su incredulidad. Entonces tenemos que tener cuidado con volvernos incrédulos, pedirle al Señor de caminar todos los días por fe, que Él nos ayude a que los ojos de la fe se abran. Y ya no solo los ojos de la razón, de los sentidos, porque esto nos lleva a dudar constantemente y a no ver lo que Dios está haciendo. Que Dios nos ministre fe esta noche. Amén. Amén. Para que podamos creer en medio de todo. Porque nada es imposible para el que tiene fe. Así es. Y para Dios no hay nada imposible y Él es poderoso. La cuestión que estamos viviendo ahora en este momento, si no vemos muchos milagros, es por nuestra falta de fe. Eso es lo que dice el apóstol Santiago. Si alguno está enfermo, vaya con los ancianos. Y luego dice, y la oración de fe, la oración del justo, puede mucho. Otras versiones dice, y el enfermo sanará si se ora con fe. Pero a veces dudamos tanto de las cosas de Dios, de sus promesas, de su respaldo, de su palabra. Y necesitamos salir de ello y afirmarnos cada día. La fe tiene que ver con la fidelidad, de permanecer fiel, aunque nuestros ojos no lo vean. El que es fiel en lo poco, el que tiene fe en lo poco, en lo mucho será puesto. Amén. Entonces necesitamos que nuestros ojitos espirituales se enfoquen en lo poco o aún en la nada, confiando en sus promesas. En el nombre de Jesús, que Dios nos ayude. Y cuando tú sientas ataque a tu fe, porque hay ataques a tu fe, y nosotros podemos ver que hay enemigos tremendos en contra de muchas bendiciones que Dios nos ha dado. Por ejemplo, ¿cuáles son los enemigos del amor? El odio. El odio, que tiene que ver con el rencor y con otras cosas más, ¿verdad? Esos son enemigos que atentan contra el amor. Aún la maldad, porque dice que porque la maldad se ha crecido, el amor de muchos se enfriará. Y luego dice en Eclesiastés capítulo 8 que ni las muchas aguas ni los muchos mares ahogarán el amor, pero lo intentan hacer. Entonces vemos un ataque a cada una de ellas. Entonces el ataque número 1 de la fe, ¿cuál es entonces? El no creer. Se recuerda, la Biblia dice, y Jesús no pudo hacer muchos milagros ahí. ¿Por qué no pudo hacer muchos milagros? Por la incredulidad de ellos. Amados hermanos, revisemos nuestro campamento y miremos si en realidad estamos creciendo, porque nuestra fe debe de crecer, no se puede estancar. Y se recuerdan que hemos hablado algunos tipos de fe. Hay una fe perseverante, una fe que sigue creyendo y que sigue creyendo y que sigue creyendo en todo momento, en todo tiempo. Y la fe en Cristo Jesús, que nos lleva a la salvación. Entonces, amados hermanos, pidámosle a Dios que con su Espíritu Santo nos ayude cada día a seguir creyendo y decirle: Señor, quita de mí toda incredulidad. Quita de mí toda incredulidad. Porque hay cosas que tal vez todavía me cuesta creer.
Me cuesta vivir por fe, me cuesta poner fe y a todos nos pasa. No sé si de repente algunos tienen más fe, en algunas cosas le dicen a uno y uno como que no mira nada. Y ya después cuando mira uno las cosas, ahí como que, ay, qué rico, sí, pues así era. Pero ¿por qué no creímos antes del proceso? Nos cuesta todavía. Pero lo hermoso es, hermanos, que nosotros podemos reconocerlo delante del Señor y decirle, papito, ayúdame de verdad, yo necesito tener fe cada día más en tu palabra, en tus promesas, cada día más, y vivir por esa fe que Dios dice, de que el justo por fe vivirá, y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca es necesario que crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Amén. O sea, qué tremendo eso. Que Dios nos ayude a ejercer ese tipo de fe y apartarnos entonces de toda incredulidad. Y miren lo que dice: pero endureciéndose algunos, número 1, número 2, no creyendo, y número 3, maldiciendo el camino delante de la multitud. Eso fue lo último que pasó. Y Pablo dice que se sacudió los pies y se fue con los gentiles y ya no les habló más. Hubieron estas últimas 3 cosas que hicieron que un apóstol se apartara y se apartara a los discípulos. Entonces, los que maldicen el camino, la palabra maldecir tiene que ver con hablar mal y difamar. Hermanos, nosotros a veces pensamos que maldecir es: yo maldigo a tal persona, yo maldigo por lo que me hizo. Eso no es solo maldecir, sino dice maldecir, hablar mal de alguien, difamándolo en algo que no nos consta, o por algún enojo empezamos a hablar mal en contra de una persona. Ahí podemos estar maldiciendo nosotros. Entonces, hermanos, ¿no será que nosotros hemos estado maldiciendo con nuestra boca a alguien o algo? ¿No será que estamos maldiciendo porque vaya a hablar mal? Y entonces hay una contaminación en nuestra vida y nosotros nos debemos de apartar de hablar el mal. La Biblia dice, vence con el mal haciendo el bien y no seas vencido con el mal. No devuelvas mal por mal. Amén. Mal por mal. Y tiene que ver con esa palabra, si lo miramos, maldecir. Entonces, la Biblia dice que el Señor Jesucristo, cuando lo maldecían, ¿qué hacía Él? Él bendecía. David dice que cuando él salió corriendo porque su hijo Absalón le quería quitar el trono y la vida, ¿se recuerdan? Él va caminando y de repente sale un hombre ahí, Usai creo que es el que empieza a decir: ¡epa, hombre sanguinario! Como tú le hiciste a tu rey, hoy uno de tu propia casa se levanta en contra de ti, ¡epa! Y lo empieza a maldecir. Y ahí es cuando uno de los comandantes que va y le dice, imagínense, insultando a su rey, ¿cómo se sintió ese hombre? Y le dice: Señor, déjame que le vaya a quitar la cabeza a ese chucho, dijo. Así digo, déjame que le quite la cabeza a ese perro, digo. ¿Y qué le dice David, hermanos? Es que perdón por eso, pero es que David, qué tremendo va. Es un hombre extraordinario también de la Biblia. Déjalo. Él iba reflexionando. Él iba pensando, tal vez por mis pecados. Imagínense que en ese momento le venía a la memoria lo de Betsabé. Otras cosas tal vez que había hecho. Y él dice: déjalo, quizás el Señor lo envió. Miren cómo él dice. Pero luego él vuelve a decir: pero si no, las maldiciones de él se convertirán en bendiciones a mi vida. Amén. Y no le hizo daño. Entonces, ¿cuándo la maldición no va a venir a tu casa? Porque por ahí dicen proverbios: la maldición no viene sin causa. La maldición no va a venir a tu vida nunca si tú te abstienes de maldecir. Nunca te va a tocar. Entonces, todos los que hablen mal de ti, ¿qué están haciendo? Bendiciéndote. O sea, ellos no, su intención es maldecirte, difamarte, hablar mal de ti. Esa es la intención de ellos. Pero como el Señor está viendo la actitud de tu corazón, que tú no estás devolviendo mal por mal, que tú no los estás maldiciendo, difamando, ni hablando cosas que no son, entonces el Señor ve eso. Entonces Dios lo que hace es que cambia las maldiciones
en bendiciones. Amén. Porque hermano, el Señor es experto en cambiar las circunstancias. No dice Él que ha cambiado nuestro lamento en alabanza, nuestra tristeza en gozo y alegría, en baile, hermano. Entonces toda maldición se convierte en bendición, siempre y cuando tú no maldigas. Bendice, dedícate a bendecir, y decir: Señor, yo bendigo en el nombre de Jesús. Han hablado de mí, me ha dolido, en su momento me ha molestado, pero ahora yo desato una bendición sobre sus vidas. Amén. Porque el Señor Amén. te quiere bendecir. Amén. No cierres las puertas en el nombre de Jesús y apártate de toda maldición. Sino, ¿qué diferencia hay en que el que maldice y tú? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna, si estamos actuando de la misma manera. Y lo peor, queremos que el Señor lo castigue y actuando de la misma manera. No se puede. Dios no lo va a hacer. Entonces apartémonos de toda maldición. ¿Se recuerdan que la Biblia narra de que el pueblo habían dos montes? El monte Ebal, creo que era, y no recuerdo el otro monte, pero de un monte bendecían y de otro monte maldecían. Cuando no se cumplía, daban la palabra del Señor, leían, y entonces aquí decían que eran las bendiciones de los que lo cumplían y allá las maldiciones. Pues esa fue una función que en su momento se dio. Pero a ti, ¿quién te está invitando a subirte al monte? ¿Para maldecir? Mejor súbete al monte para bendecir en el nombre de Jesús. Y que toda maldición, amado hermano, en el nombre de Jesús, que han tirado en contra de tu vida, murmurando y difamándote, se convierta en bendición en el nombre de Jesús. Ponte a cuentas con Dios, pídele perdón si has actuado mal, y que ya no vaya a caer nunca una maldición sobre tu vida por las puertas que se han abierto. Entonces dice que estos hombres estaban maldiciendo el camino. Hermanos, ¿quién es el camino? Juan 14:6, Jesucristo es el camino. Estaban maldiciendo, estaban hablando mal ¿de quién? De Cristo. Ahora bien, ¿qué le dice el Señor Jesucristo antes de cegar al apóstol Pablo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y a quién estaba persiguiendo él? A los cristianos, a la iglesia. Entonces, cuando nosotros miramos, tomamos un ejemplo ahí, cuando alguien empieza a hablar mal de la iglesia, ¿de quién está hablando mal? De Cristo. Pues tengamos cuidado de estar hablando mal de la iglesia. Miren, hermanos, algo que yo he entendido por la gracia de Dios, porque uno no puede entender nada si el Señor no le revela, y aún hay cositas mínimas que hacen la diferencia en el corazón de uno. Pero algo que yo he entendido es que la iglesia está en un proceso. Sí, amén. La iglesia está en un proceso. La gente que dice: no, hermano, mire, yo me voy de esta iglesia por esto y por esto y por esto, y nunca va a encontrar una iglesia así, porque la iglesia está en un proceso. Claro, con sus excepciones. Hay lugares y hay iglesias donde si uno debe salir corriendo, hermano. ¿Ah? Porque se ha contaminado de una manera tremenda. No está batallando en contra del pecado, no está